presenta Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Muy bien, seguimos en la mira. Estamos con la presencia de Mariela Solari, de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Mariela, gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo es esto? Vimos un testimonio ahí, pero está lleno de testimonios de vecinos que sus casas fueron usurpadas, ¿no? Y la pregunta que se hacen, y mucha gente se pregunta, che, que todos dicen que terminaron en la calle, que están yendo de familia en familia. ¿Cuál es la actitud que toma o que le compete a la unidad de víctimas en estas situaciones? ¿Y cuáles son las salidas posibles que se le están encontrando a estas familias? Bien. Bueno, capaz que primero explicar, la unidad de víctimas y testigos funciona a partir del 2017, cambio del Código del Proceso Penal, donde las víctimas y los testigos pasan a tener un repertorio de derechos que en el anterior proceso penal no tenían. La unidad de víctimas trabaja en conjunto con los equipos fiscales en los procesos de investigación de los delitos. Entonces, primer punto que tenemos que tener claro es, la unidad interviene cuando se le da cuenta a la Fiscalía y hay una investigación penal de un hecho delictivo. Con los temas, y me parece que está bueno esto que tú decías, bueno, ¿cuál es la actitud? O hay veces que la gente dice, bueno, yo siempre digo lo mismo, la Fiscalía, para ser llano y claro, la Fiscalía no da casas, no es competencia de la Fiscalía. Eso es competencia de las políticas de vivienda y del Ministerio de Vivienda. ¿Y por qué a veces se da esa confusión? En algún momento también aparece el concepto y entreverado, ¿no? Que soy testigo protegido, que los testigos protegidos. Entonces me parece que está bueno poderlo aclarar. Sí. Muchas veces cuando se comete un delito de esta naturaleza, una de las cosas que tenemos que analizar es si la vulneración del derecho a la vivienda era previa al delito. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la persona antes que se cometiera el delito ya no tenía vivienda. Por ejemplo, si no es lo mismo una familia que vive en una casa que puede acreditar que esa es su casa, que tiene un título de propiedad, para ser bien claro, a una familia que está en una situación irregular en esa casa y que puede haber muchas variantes en eso. ¿Qué es una situación irregular? Alguien que está ocupando una casa, o alguien que le dieron para que se quedara un tiempo, o alguien que está en una casa que la permutó con otra persona, o alguien que le compró esa casa a una persona y firmaron un papel que no tiene ningún valor. Entonces, todas esas situaciones son vulneraciones previas al derecho a la vivienda antes que se cometiera el delito. Y ahí pueden pasar muchas situaciones. Pueden pasar situaciones de que vivo en una casa que me prestaron y vino el dueño y me amenazó y me dijo que me tengo que ir, o puede pasar que tengo un familiar que es consumidor y que vienen a mi casa a cobrar una deuda o algo que pasó con él en otro lugar. Entonces, ahí hay una diversidad de situaciones que no todas son iguales y que ameritan investigar para empezar si hay delito o no. Y cuando la vulneración de la vivienda es previa, o sea, esa persona puede pasar que frente a cualquiera de esas situaciones que acabo de relatar, sienta miedo, claramente, porque saben dónde está, porque lo amenazaron, porque tuvo una discusión, o porque incluso hubo una pelea, o porque le balearon la casa, va a hacer una denuncia y probablemente tenga que buscar una solución también donde pasar a vivir. ¿Cuándo aparece la figura de lo que a veces queda mezclado en todo esto del testigo protegido? ¿Quién define si alguien es testigo protegido o no? No es la propia víctima, no es que yo digo, yo quiero ser testigo protegido y voy y me presento, sino que eso lo va a definir el fiscal en el proceso de investigación. ¿Valorando qué cosas? Valorando el contexto del delito que está investigando, si la información que ese testigo tiene lo expone de determinada manera frente a un riesgo que también se va a evaluar, porque una cosa es la sensación de miedo que yo pueda tener porque sentí balazos o porque vivo en un contexto que de repente siento como, tú decías que bueno, que el contexto fue cambiando o que en el barrio hay más violencia y tengo miedo. Una cosa es mi percepción y otra cosa es la evaluación de la situación. ¿Me permitís dos cosas sobre dos cosas que dijiste? Voy por el final. La mayor parte de las situaciones que se viven, no importa la situación previa, cuando se concluye de que alguien se va de la casa porque lo echan,
esa persona, digamos, ya podemos recurrir a la experiencia de los últimos tiempos de que esa persona no puede volver. El episodio madre de los chingas demostró que las personas no podían volver a su casa, que trascendía la cuestión del miedo, no podían volver. Y lo otro que te quería plantear es que muchas veces en eso de si la casa es mía, si no es mía, ¿no? Hay una situación que se da mucho, estoy bravo, que es aquellos asentamientos irregulares, pero que están en proceso de regularización con la Intendencia, y no sé cómo se considera esa persona. Bueno, todas esas situaciones que tú planteás están incluidas dentro de lo que tiene que ver con las políticas de vivienda que lleva adelante el Ministerio de Vivienda. Por eso yo te venía haciendo el relato, y cuando suceden estas situaciones, tú decías, bueno, lo de la vulneración previa o la situación previa no importa. Sí importa, porque si yo estoy anotado como beneficiario de un realojo, voy a estar en un registro que tiene el Ministerio de Vivienda y probablemente el Ministerio de Vivienda puede tener otra opción. O si yo soy una persona que se me adjudicó una casa en el Plan Juntos o en algún otro complejo de vivienda, lo que se hace es se puede ese mismo beneficio dar en otro lugar. Por eso es importante las condiciones en las que yo habitaba previamente. ¿Se entiende? Sí, es importante para ver a las personas, a las víctimas, a quién acceden más fácil luego a una vivienda o no. Exacto, ¿cuál es la respuesta pertinente desde el Estado? ¿Puede pasar que haya alguna que quede en la vía, la Pampa y la vía? Bueno, lo que pasa frente a eso es que en el caso de la unidad de víctimas, lo que hacemos siempre que el derecho a la vivienda fue afectado por una situación delictiva, lo que nosotros, o es una vulneración previa y se ve agravada por la situación delictiva, lo que hacemos es coordinar con el Ministerio de Vivienda. Y es el Ministerio de Vivienda quien va a evaluar la situación, porque también tenés que evaluar el ingreso del núcleo familiar, las posibilidades que tienen, dónde pueden vivir. Pero ustedes, con toda esa información, por lo menos aconsejan o sugieren. Sí. A esta familia sería bueno darle un núcleo habitacional para esto. No, la sugerencia no la hacemos nosotros de cuál es la respuesta. Eso le compete al Ministerio de Vivienda. Lo que nosotros sí le decimos al Ministerio de Vivienda es que hay un hecho delictivo que está investigándose, que ese hecho generó una situación que vulnera el derecho de vivienda de la familia, que no puede seguir viviendo en ese lugar, o que las características que se presentan hace que sea testigo protegido, y eso es otra vía de coordinación. O sea que en definitiva es el Ministerio de Vivienda el que toma la decisión. El que toma la decisión de cuál es la mejor respuesta habitacional es claramente, porque eso no es competencia bajo ningún concepto de la Fiscalía. No, está claro. ¿Y cuál es la diferencia entre el testigo protegido? ¿Cuál es la diferencia en sí entre el testigo protegido y quien no lo es? ¿Y cuál es la diferencia respecto de la solución que se le va a encontrar? Bien, cuando el fiscal entiende que se está investigando un hecho que por la información que tiene esa víctima o un testigo, puede ser un delito de estupefacientes, un delito de homicidio, una persona que vio un homicidio y que es un testigo clave, puede ser un delito de trata, bueno, distintos tipos de delitos donde el fiscal evalúa que hay una situación de riesgo y que ese testimonio de esa víctima o de ese testigo es clave, y que además la víctima y el testigo tiene la voluntad de participar en el proceso penal. Ahí lo que se hace es evalúa el riesgo se hace un comité de riesgo que está integrado por el fiscal que lleva adelante la investigación, el oficial del caso del Ministerio del Interior y un técnico de la unidad de víctimas. Se hace una evaluación más en profundidad con las víctimas, que en este caso puede ser una persona y su núcleo familiar. De hecho, desde el 2017 hasta ahora han pasado 83 núcleos familiares a los cuales alguno de sus integrantes ha sido testigo protegido en un proceso de investigación que ya tiene condena. Porque el testigo protegido puede ser testigo protegido por una causa que no tiene que ver con usurpación, puede ser por un homicidio. Puede ser por un homicidio. Y en ese caso también se le da una vivienda en otro lugar para salvarlo. Es que ahí me parece que es importante tener claro, la relocalización es cuando la persona tiene que pasar a vivir a otro lugar, porque como decías tú, en este lugar no puede vivir más por la situación de riesgo que está evaluada por el equipo fiscal, el Ministerio del Interior y la unidad de víctimas. No es solo, por eso yo diferenciaba el registro subjetivo que puedo tener yo del miedo que me genera vivir en un lugar a
una evaluación que se tiene que hacer con determinados indicadores que hacen a la seguridad, a la organización criminal, o al ofensor, al tipo de delito, a varias variables que hacen a determinar si se requiere una relocalización. Se puede requerir una relocalización transitoria mientras sucede el proceso penal. De estas personas que te dije, hay un porcentaje que se hizo relocalización transitoria a cargo de la Fiscalía del Ministerio del Interior, o la persona puede tener sus propios recursos para relocalizarse. Y cuando se hace la relocalización definitiva, volvemos a lo mismo. La coordinación que ya está establecida, y tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio de Vivienda, es que cuando ya hay condena, disminuye el riesgo, la persona se decide a dónde se puede relocalizar, y es el Ministerio de Vivienda quien define la solución habitacional para la familia en la que algún integrante fue un testigo que pasó por una situación de ser testigo protegido. Quiero dejar claro que quien define esto es el equipo fiscal en el proceso de una investigación. El equipo fiscal le pide al juez que el testigo declare, además, como lo que se llama testigo intimidado, que es que va a declarar con reserva de datos durante todo el proceso penal, porque mal se podría proteger a alguien si en el proceso judicial sus datos figuran. Entonces, la figura del testigo intimidado, que está prevista por el Código, el fiscal lo pide al juez y es el juez el que determina si lo da o no. Es importante esta aclaración que haces, porque la verdad que yo nunca había visto, y yo te lo preguntaba, ¿no? Que en la conversación antes de invitarte, de que yo no sabía cómo era que se incluso vienen las víctimas y me preguntan a dónde tengo que golpear para saber, ¿no? O sea, pero está claro que cualquier víctima de esta que esté en esta situación, digamos, la entrada además de la denuncia de la Fiscalía, la entrada a una posibilidad de acceder a una vivienda, aunque no lo resida, tiene que ir a la unidad de víctimas. No, tiene que, a ver, si hay una investigación de un delito, sí. Si no hay la investigación de un delito, tiene que ir al Ministerio de Vivienda directamente. Ah, ¿sí? Y sí, porque es una solución habitacional lo que está pidiendo la familia. Ahora, si hay una investigación de un delito, en ese marco la persona no tiene una vivienda, o por efecto del delito la persona perdió la vivienda, lo que hace la unidad de víctimas es coordinar con el Ministerio de Vivienda. Está bien. Lo que permite eso es que haya una mayor celeridad en la respuesta, pero la respuesta siempre la va a dar el Ministerio de Vivienda, porque es una solución habitacional. Está perfecto. En el testimonio que escuchábamos, cuando le pusieron el revólver en la cabeza al padre, estaba la nena ahí, ¿no? Y ahora dice que la nena dice, estoy triste porque nos sacaron la casita, ¿no? ¿Cuál es el impacto que viven estas familias desde el punto de vista psicológico? ¿Cuál es la evaluación que hacen los psicólogos de la unidad de víctimas? El impacto es muy fuerte porque es una situación, sobre todo en los niños, en los adolescentes, pero en los adultos también. Nosotros, a las familias, los núcleos familiares que mencioné que fueron relocalizados, hay un proceso de monitoreo y seguimiento, porque es un compromiso con recursos del Estado que también se despliegan. Y en las entrevistas que se hicieron de monitoreo, las familias siguen recordando muchas veces estos hechos que sucedieron, aún con mucha angustia. Eso te iba a preguntar, para el caso de un niño, una situación así, ¿lo puede acompañar toda la vida? Bueno, nosotros hemos trabajado con niños y con adolescentes que les ha tocado relocalizarse incluso en lugares muy lejos, cambiar de centro de estudio, y si eso tiene un acompañamiento del entorno familiar que le renueva las bases de la seguridad, por decirlo de alguna manera muy gráfica, eso le permite recomponerse de lo que sucedió. Es un hecho muy violento, traumático, que sin duda genera en los siguientes días síntomas que tienen que ver con el estrés postraumático, que depende de cada niño y cada núcleo familiar, cómo va evolucionando, y ahí lo que hacemos siempre es acompañar a los adultos de referencia para que acompañen a los niños. También lo que hacemos es coordinar con los prestadores de salud, a veces con equipos de INAU o con otros equipos que estén en los territorios donde vayan a vivir las familias, para que puedan seguir acompañando a estas familias. Te quiero preguntar algunos datos estadísticos, a ver si los tenés. ¿Cuántas personas
que sufrieron usurpación de vivienda o amenazas pasaron por la Dirección de Víctimas de la Fiscalía? Las personas fueron 270 casi. ¿Por este tipo de delito? En realidad no, son las personas que, los núcleos familiares que tuvieron algún integrante que fue testigo protegido. Ahí tenés delitos de homicidio, delitos en los que se llama extorsión, que fueron... O sea, son 270 núcleos familiares. No, 270 personas, 83 núcleos familiares. Y de esos 83 núcleos familiares, a 60 se los relocalizó. El resto, por sus propios recursos, se relocalizó en otro lugar, ¿no? Y en esas relocalizaciones, vuelvo a insistir, es el Ministerio de Vivienda que, según las condiciones y los lugares donde vivían estas familias, redefinió una nueva solución habitacional para esas familias. Ahí el Ministerio de Vivienda tiene equipos... Perdóname, sí. ¿cuántas personas terminaron siendo relocalizadas? 60 núcleos familiares. Por el Ministerio de Vivienda, Sí. digamos. 60 núcleos familiares fueron esto. Decime una cosa. Eso corresponde, insisto, en algunos de esos núcleos familiares hubo algún integrante que fue un testigo protegido en alguna causa ¿Por ese tipo de delito o por otros? Sí, ahí me parece que también es interesante tener claridad porque a veces también se mezcla con lo que pasó en Casaballe, Sí. donde ahí también interactuaron el MIDES, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, donde también se relocalizaron a otras familias, pero que no pasaron por la Fiscalía, porque no se investigó un delito, ¿no? Sino que eran familias que hubo que relocalizarlas, pero eso son decisiones que se tomaron en el marco del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. ¿Pero en ese caso no hubo denuncia? No, porque en todos esos no. Porque ahí te acordás que hubo una parte que... Fue una acción policial, digamos, que en algunos casos no necesitó denuncia para hacerlo. Lo que pasa que ahí en Casaballe hubo ¿te acordás que hubo, Sí, se derrumbaron algunas sí. viviendas, entonces hubieron familias que ya no iban a estar ahí, entonces por eso también hubo que relocalizarlas. Claro. No necesariamente todas fueron víctimas de un delito, ¿no? En 2019, la unidad de víctimas, ¿cuántas personas atendió? En total, Total, como víctimas. En realidad lo tengo del 2017 hasta ahora, unas 3.800, hasta julio de este año. ¿Cuántas? 3.800. Y decime una cosa, si hay 12.000 rapiñas... Siempre me haces la misma pregunta. ¿Sí? Sí. Si hay 12.000 rapiñas, Sí. ¿qué pasa con todos los demás? ¿No vienen? No es que no vienen. Ahí siempre te doy una respuesta similar. Hace años que me falla la memoria, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, el público se renueva. Cuando, como decía al principio, la unidad de víctimas funciona desde hace 3 años con el nuevo código y empieza con un equipo pequeño, justamente apostando a un modelo de trabajo que tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas y testigos en el proceso penal, y el primer objetivo no fue abarcar todo el universo, sino asentar una forma de trabajo como política pública Sí. que permitiera ir consolidando una metodología. Pero a ustedes muchas veces las víctimas les llegan. Sí, claro. No las van a buscar ustedes. No, es Les que llegan. en realidad las víctimas llegan el primer paso es a partir de los equipos fiscales, porque los fiscales son los que les llega el caso. La instrucción general número 5, que lo que marca es el protocolo de trabajo con la unidad de víctimas, el fiscal detecta quiénes son las víctimas más vulnerables que están en el caso que está investigando y solicita que la unidad de víctimas intervenga. ¿Pero todos los casos llegan por vía de la fiscalía? No todos. Hay casos que llegan por las propias víctimas que se acercan, lo que pasa que hay mucha menos cultura de eso. Ahí Y va. también a veces por otros actores que hacen la denuncia, los prestadores de salud, los equipos comunitarios. Hay gente que se entera que hay una víctima que hizo una denuncia o que va a hacer una denuncia y que sabe o conoce que tiene derecho a tener atención y llama a los teléfonos de la unidad de víctimas. Sí. Ahí nosotros siempre lo que tenemos que hacer como primer paso es primero hablar con el fiscal que lleva adelante la investigación. No, a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Es que no haya todavía buena información de que la gente sepa que existe, ¿entendés? Y no he visto publicidad del asunto. ¿Han hecho publicidad ustedes? Hemos hecho, pero poca. Todo eso implica recursos. Y bueno, pero ustedes dependen de los recursos que recibe ¿quién? ¿La Fiscalía? ¿Quién? Sí.
de los recursos que recibe la Fiscalía, sí. que saque, Díaz, un poquito de plata para hacer una publicidad en televisión que diga, si usted es víctima y se siente afectada, recurra a la unidad de víctimas de la Fiscalía, que tiene qué teléfono. Los teléfonos no me los sé de memoria. Bueno, está Menos bien. mal que está grabado. Ay, me olvidé lo que te iba a decir. Ya me voy a acordar. No importa. Pero ustedes, respecto del presupuesto, ¿no? Sí. Este año ustedes pidieron un presupuesto específico que es mayor al del año pasado. En realidad, con la Fiscalía en general pide un presupuesto en su y conjunto ahí. y en realidad la unidad de víctimas también... El presupuesto de ustedes es básicamente salarios, ¿verdad? En realidad es salario cuando los técnicos tienen que desplazarse en el interior. Hay un rubro para también el trabajo con las víctimas cuando se requiere algún apoyo. Pero ¿Cuántos funcionarios? 27. Y tiene circunscripción nacional. Sí, y ahora en realidad hay técnicos que tienen una sede fija y viajan a otras sedes. O sea, hay sedes de Fiscalía en el interior que no tienen un técnico de la unidad de víctimas fijo. ¿Y hay algunas que sí? Hay algunos que sí, hay varias que sí y hay otras que no. Lo que hacemos es que los técnicos viajan a esas sedes. Por lo tanto, la proyección en realidad para este año era poder cubrir esos cargos para que todas las fiscalías tengan técnicos de la unidad de víctimas, por lo menos una dupla. Muy importante el trabajo que ustedes hacen, Mariela, porque lo he visto en gente muy cercana. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Bueno, este bloque lo presentó. Solicita tu chequera o tarjeta en la web y retirá en el locker más cercano. Conocé las ubicaciones en santander.com.uy. Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo.